desvergonzado, desbocado, mal hablado. El diccionario de la Real Academia Española define así el término deslenguado, palabra que el periodista Julio Somoano ha escogido para titular su último trabajo, un libro divertido y ameno sobre el uso correcto de nuestro idioma en el siglo XXI, sus cambios, sus transformaciones y sus errores y deslices de expresión más comunes. Hoy, en las entrevistas de Periodista Digital, Julio Somoano nos presenta su último libro, Deslenguados. Julio Somoano, es un placer tenerte en los estudios de Periodista Digital. El placer es mío. Bueno, Deslenguados, tu último libro, hace un repaso por lo que son los cambios que se están produciendo en el castellano y hacia dónde va el castellano del siglo XXI. ¿En qué momento te diste cuenta que era necesario escribir un libro así? ¿Tan mal hablamos? No es que hablemos mal, es que hablamos diferente. ¿Y por qué hablamos diferente? Porque estamos teniendo una avalancha impresionante de anglicismos y una avalancha impresionante de fenómenos que se producen en el mundo anglosajón y que aquí se producían menos. Por ejemplo, el eufemismo, del que luego, si quieres, hablamos, ¿no? Lo políticamente correcto, ¿no? Entonces, lo que sucede es que estamos tan influidos por lo que... por la cultura anglosajona y en particular con Estados Unidos, que cuando no analizamos lo que estamos diciendo o cómo estamos hablando con un poquito de objetividad y de criterio, pues al final acabamos tragando todos los defectos, ¿no? Hay cosas buenas de estos nuevos tiempos, pero también hay cosas malas y hay que denunciarlas. ¿Y cómo surgió la idea? ¿Cómo fue? ¿Te lo propusieron o...? Sí, bueno, esta idea comenzó hace muchísimo tiempo. Yo tenía un espacio en Radio Nacional donde empecé de becario, que se llamaba Dándole a la Lengua, y en el que ya me dedicaba a ir apuntando palabras y a hablar y a explicar algunas palabras o algunas expresiones que no se utilizaban bien o que sí se utilizaban bien, pero cada vez se utilizaban más, ¿no? Y bueno, pues seguí apuntando palabras durante estos últimos 10 años y llegó un momento que dije, esto ya lo tengo que descargar y olvidarme del tema porque se había convertido en una obsesión y eso no es bueno. No, las obsesiones nunca son buenas. Las obsesiones nunca son buenas, no. Hay una frase en tu libro que a mí me llamó la atención, que dices que, bueno, hablando de los cambios y de todos estos anglicismos, dices que dar la espalda a los tiempos que nos ha tocado vivir es de estúpidos y cobardes. Entonces, me gustaría saber si es que crees que nosotros le damos la espalda a estos cambios que se están produciendo en nuestro idioma o por el contrario los estamos aceptando bien. Bueno, vamos a ver, yo creo que los estamos aceptando, pero damos la espalda. Cuando digo hablar de dar la espalda es que en el sentido de que no analizamos si esto es bueno, si esto es malo, si esto le conviene al idioma y si esto no le conviene al idioma, ¿no? ¿Por qué? Pues yo creo que por falta de conocimiento uno y sobre todo por falta de interés, por desidia. Ahí también, bueno, también hay una duda que leyendo tu libro me vino en la mente y es, ahora hablas mucho lógicamente te apoyas mucho en la Real Academia Española. Entonces me gustaría saber que los últimos cambios que se han producido, qué es lo que te han parecido, si te parecen buenos, como por ejemplo tú hablas del solo, sí, del acento, ¿no? Bueno, a ver, la Real Academia es un poco la Biblia del filólogo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con la Real Academia? Yo creo que ha pasado de ser normativa, de decir esto está bien y esto está mal, y ser tirando a restrictiva, a ser descriptiva, es decir, a aceptar casi todo como animal de compañía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede es que para aglutinar a todos los hispanohablantes, los de Iberoamérica y los de España, pues ha cambiado determinadas normas que, claro, nos choca mucho, ¿no? Entonces, el solo famoso que lleva tilde o que no lleva tilde, Irak, que siempre fue, según la Real Academia, con Q, ahora vuelve a ser con K, Qatar, que antes era con Q, ahora es con C. Entonces, yo no sé hasta qué punto los cambios, para que todos nos entendamos, tienden a ser buenos, pero yo no sé hasta qué punto puede una palabra pasar de ser buena a ser mala en 24 horas, ¿no? De un día para otro, ¿no? Esto francamente ayuda poco a los filólogos o a los periodistas que intentamos, que estamos en la redacción diciendo, escríbeme Irak con Q, que dice la academia que es con Q, escríbeme Qatar con Q, y luego llega, la academia te dice lo contrario y te quedas con cara de tonto mirando al techo y dices, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Pues nada, pues someterme a los cambios de la academia, ¿no? Porque, bueno, ya que hay un órgano que de alguna manera arbitra todo esto, pues vamos a intentar todos estar con él, pero bueno, también tenemos que ser honestos y decir que es un poquito raro que las cosas que haya cosas que de un día a otro pasen de estar bien a estar mal, ¿no? A estar mal, claro. De hecho, muchas de las críticas que han hecho a estos cambios son que parece que tendían o que favorecían a los vagos.
no sé si estás de acuerdo, a los vagos, a los incultos. Hombre, bueno, vamos a ver, cuando tú tienes a facilitar las cosas, ayudas a los vagos. Cuando la nota media baja del 7 al 5, estás ayudando a los vagos. Hombre, lo que estás intentando es que todo el mundo se integre, pero eso de vez en cuando, bueno, también va a perjuicio de alguna manera de la gente que escribía bien, ¿no? Tú lees los periódicos y muchísimos siguen escribiendo con la tilde de solo, ¿no? Y yo cuando escribo mis columnas, las escribo sin tilde. Bueno, vamos a respetar a la Real Academia, pero luego llega el corrector de periódico y me pone la tilde, ¿no? Es si el bilingüismo hasta qué punto está haciendo daño o no a la gente joven, porque mucha gente, por ejemplo, pues pongo el ejemplo del gallego, te escribe en V y no sabes si cuando te la escribe en gallego te la escribe con B, con V. ¿Crees que es bueno para la gente joven este tipo de...? Vamos a ver, yo creo que el bilingüismo es bueno. Cualquier cosa que enriquezca a la persona es buena. Y cualquier palabra que atraigamos a nuestro idioma, ¿no? o que intentemos pues eso, utilizar en nuestro idioma, adaptar a nuestro idioma de otra lengua, que establezca una novedad, que aporte algo, es positivo. ¿Qué sucede con el bilingüismo? El problema que tiene el bilingüismo es cuando es un bilingüismo digamos que no simétrico, es decir, que al final hay un idioma que acaba prevaleciendo sobre otro y al final pues, el gallego o el catalán, diversos gallegos o diversos catalanes por diversas circunstancias al final acaban hablando mal la lengua que nos une a todos, ¿no? Pero no solo a los españoles, sino a 400 millones de hispanohablantes. Ese es el problema. Ahora, la persona que domina el español, si encima domina el inglés, el catalán, el vasco o el gallego, pues fantástico, ¿no? Más rica será. ¿Y tienes la sensación de que se está dejando de lado el castellano? Hombre, no son sensaciones, yo creo que hay pruebas. Hay pruebas, ¿no? Hay pruebas de la inmersión lingüística en algunas comunidades como Cataluña, ¿no? Son hechos. Bueno, eres periodista y también en tu libro hablas mucho del papel que tienen los periodistas en la forma de expresarse y de escribir. ¿Crees que damos un buen ejemplo a la hora de tanto de hablar como de escribir en los medios de comunicación? Yo creo que los periodistas no hablamos ni mejor ni peor que la sociedad. ¿Qué es lo que sucede? Que nos ha tocado ser los escaparates. Somos escaparates de la sociedad y por tanto tenemos mucha más responsabilidad cuando hablamos mal, cuando escribimos mal, ¿no? Entonces, por tanto, tenemos que tener todavía más cuidado que el ciudadano de a pie para hablar bien español y para escribir con corrección. Claro, y deberíamos dar un ejemplo que muchas veces es verdad que no damos, como por ejemplo es muy gracioso un capítulo en el que hablas de los tópicos y como en un párrafo, en una presentación de partido, puede haber 40 tópicos, dices. Eso es horroroso. Batimos récords de 40 tópicos por minuto, pero también te voy a decir una cosa, o sea, esto nosotros tenemos que hacer autocrítica, pero vamos, yo soy el primero que yo fallo 30 veces al día, o sea, en mis informativos fallo constantemente y bueno, pues somos humanos y el problema no está en fallar. O sea, el problema está en fallar sistemáticamente porque no tenemos interés en mejorar lo que hacemos, ¿no? Y ahí es donde yo me gustaría llamar a los periodistas para que tengamos un poco de cuidado con lo que hacemos. A ti, por ejemplo, cuando tú cometes un error, ¿tú te das cuenta de ese error? Porque muchas veces yo tengo compañeros que no nos damos cuenta. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, yo vamos a ver. En primer lugar, cuando tengo alguna duda, acudo al DRAE. Acudo al Diccionario de la Real Academia, que lo tengo abierto en una página de internet, como otros cuantos medios digitales, ¿no? Entonces, cuando tengo una duda, intento verlo ahí. Si no está reflejado en la Real Academia, acudo al Diccionario Panhispánico de Dudas, que muchas veces está. Y luego también está la Fundeu, que es una maravilla. Es un organismo básico de español urgente, que hay cosas que todavía no están reflejadas, que todavía la Real Academia no ha entrado a legislar, digamos, sobre eso, pero que la Fundeu sí te aconseja. Y ante la duda siempre a la Fundeu. Y a partir de ahí, pues hay errores de los que me doy cuenta y hay errores de los que no me doy cuenta. Y de los que no me doy cuenta, pues intento que las personas que están cerca me lo digan. Te lo digan y rectifiques. Sí, el otro día estaba diciendo latigar y me dijeron, oye, que ese verbo de latigar no existe. No existe. Me metí en el diccionario y es verdad, no existía latigar, es dar latigazos, ¿no? Bueno, pues nada, tomo nota. Hablas también, es verdad, pones muchos ejemplos y aclaras muchas dudas sobre el lenguaje con lo de clicar, facebookear, hablas... Eso es el futuro. A mí cuando me dicen, pero facebookear se va a escribir así o así, pero se va a decir cliquear o clicar. No tenemos ni idea. La Real Academia no lo sabe, de momento no ha aceptado eso, lógicamente, porque tampoco está tan extendido y hay que verlo. Al final, la respuesta está en el aire, como diría Bob Dylan. Eso dependerá de los hispanohablantes que lo escribamos de una forma o de otra. Yo cuando tengo alguna duda sobre cuál va ganando, lo que hago es me meto en Google
pongo las dos formas y veo cómo está de entradas, ¿no? Más o menos para saber cómo están las votaciones. El hipódromo de las palabras, ¿no? Sí. Pero eso no se sabe todavía. No, también hablas de errores y me gustaría, pones en ejemplo, me gustaría que pusieras, si puede ser para nuestros lectores, un ejemplo de los errores más garrafales que has dicho. Hemos estado hablando de los tópicos y qué es lo que tú no soportas. Cuando tú lo escuchas que te chirría ahí el oído, que digas, Dios, ¿por qué lo dicen así? No soporto muchísimo, pero yo creo que lo que menos soportaba era un galicismo inadmisible, que es, por ejemplo, dinero a pagar, cuenta a abrir o objetos a declarar. Y cuando llego a España de un viaje al extranjero, que llegamos como siempre a la Terminal 1, lo primero que pone en las pantallitas es objetos a declarar. Entonces ya he dicho, la batalla está perdida, con lo cual voy a mentalizarme de que es correcto, ¿no? Como olor de multitudes, ¿no? Llegar en olor de multitudes y dices, pero ¿qué es esto? ¡Qué barbaridad!, ¿no? Este malapropismo, se llama malapropismo este concepto, este fenómeno, ¿no? Pues ya está, aceptado por la Real Academia, olor de multitudes. Con lo cual es lo que te digo, tienes que intentar... en fin, mantener la intención de cuidar el lenguaje que utilizas y el español que escribes, pero en fin, poniendo un poquito de barreras psicológicas, porque luego al final te las acabas tragando, ¿no? Y acaba siendo aceptado. Como en el libro también cuentas cómo te has tirado muchos años explicando a tu familia la diferencia, creo que es entre solo acentuado, puede ser sueldo con tilde, y al final lo que acabamos de hablar, y al final... Solo adverbio, solo adjetivo, y al final nada de nada. Y al final te ha servido para nada. ¿Quiero un café solo o quiero solo un café? Nada, pues al final da lo mismo, exactamente, ¿no? Y el esto, aquel que es pronombre y lleva tilde, y el determinante que no lo lleve, pero el esto, que aunque sea pronombre no lleva tilde, todo esto ya no sirve, no te ha servido para nada. Bueno, oye, supongo que por lo menos las próximas generaciones pues entenderán a lo mejor con más facilidad. ¿Qué crees que les espera un poco, que les va a deparar a las nuevas generaciones? Pues a mí me parece que hay dos caminos. El camino uno, que es que dominen el lenguaje de los SMS y ese lenguaje abreviado y tal y cual, y que sigan dominando el español como lo conocemos tú y yo. Y entonces... diremos que esta etapa ha sido una etapa fructífera en el sentido de que, son más ricos, tienen más niveles de lectura, digamos, en los que comunicarse. No es lo mismo cuando escribes una instancia al ayuntamiento de tu pueblo que cuando escribes un SMS, ¿no? De llego ya, ¿no? Y luego la otra opción, que es que pensemos que con el lenguaje de SMS podremos sobrevivir, y entonces pues sobreviviremos, pero ahí yo creo que la riqueza de nuestra lengua va a perder muchísimo. Para ti, ¿quién habla peor? ¿Los políticos, ya hemos hablado de los periodistas, o nosotros los periodistas? Porque los políticos también dedicas un capítulo. No, yo creo que los dos hablamos igual de mal. O sea, no quiero meter el dedo en el ojo a un sector en particular, pero sí que creo que tanto los políticos como los periodistas somos los máximos responsables de llegar a la situación a la que hemos llegado, ¿no? ¿Por qué utilizamos tantos eufemismos? Pues utilizamos tantos eufemismos porque han pasado de lo que era una especie de un maquillaje necesario de la realidad, ya en los tiempos antiguos, ¿no? Ya se decía, oye, pues desde hace ya siglos, ¿no? No ha muerto, ha pasado a mejor vida, está con los suyos, está en el cielo. Hemos pasado de eso a la moda de hace unas décadas de empezar a rebautizar las profesiones, ¿no? Y entonces ya no hay maestros, hay profesores de GB, ya no hay gasolineros, hay expendedores, ya no hay ATS, hay enfermeras, ¿no? Ya no hay porteros, hay empleados de finca urbana. Bueno, y entonces, a partir de ahí ya hemos llegado al lenguaje políticamente correcto y al eufemismo que, hombre, no es que maquille un poquito nuestra realidad, es que lo que hace es tergiversarla de alguna manera y mandarnos a un Matrix, es decir, a un mundo paralelo en el que ya no hay parados, son oferentes de empleo, ¿no? Y ya no hay crisis, ¿no? Sino que son, estas cosas de turbulencias en el sector financiero, ¿no? Y otros 45.000 ejemplos de eufemismos que tengo recogidos en el libro. Entonces, yo lo que quiero es eso, que ha evolucionado la cosa de pulir aspectos muy dolorosos para el hombre a llegar realmente a ponernos en un mundo paralelo por intereses políticos, por intereses de nuestros gobernantes. Entonces yo creo que esto también hay que denunciarlo, siempre con una sonrisa, porque el libro de lo que se trata es de que sea divertido, que ya hay 25.000 manuales de lengua y tal, pero esto de lo que se trata es de encima echarse unas risas, ¿no? Pero dentro de esas risas, pues reflexionar un poco sobre el punto en el que está nuestro idioma, ¿no? Que está en una encrucijada, creo yo. Anglicismos, sobre todo, especialmente. Sí. Pues yo creo que lo utilizamos porque está de moda. Es decir, tú ten en cuenta que hemos pasado de
decir microondas, de microwaves y mouse, es decir, de hacer calcos de palabras inglesas, a utilizar las mismas palabras inglesas. Y hablamos de hackear, de facebookear, atachar un documento, linkar o linkear, clicar o cliquear. Pero no solo eso, es que hemos pasado de hacer lifting, a hacernos un lifting, marketing, y hemos pasado a ya inventarnos la palabra ya con la estructura inglesa, con el ing ese de gerundio, y ahora ya hacemos puenting y hacemos balconing. Que es que puenting y balconing en inglés no se escribe así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es que el ing le da una especie de estatus, ¿no? De prestigio, eso. Bueno, y ahí está, no voy a decir ing direct, pero sí, por ejemplo, Welling, ¿no? O sea, Welling, ¿qué es Welling? Nada, ¿no? Bueno, pues, pero queda bien, ¿no? Queda bien, y entonces yo creo que eso, unido, o sea, por un lado, unido la necesidad de denominar nuevas realidades, sobre todo en Internet, que no tienen palabra en español. Lo hemos cogido de ahí. Y por otro lado, la moda del inglés. Y la moda del inglés hace, bueno, lo explico en el capítulo de los ejecutivismos, ¿no? O los ejecutivos que ejecutan el español, ¿no? Y bueno, y al final, por estar en la moda, pues escuchamos cosas tontas, ¿no? Pues el otro día escuchaba un ejecutivo, ¿no? Es que tenemos que hacer un business plan. Es que un business plan es un plan de negocio. Es que, de toda la vida. La traducción está chupada, ¿sabes? O sea, que es que no admite, no admite tal, ¿no? O yo qué sé, vamos a un resort o tal. Bueno, hay palabras, miles de palabras que utilizamos en inglés, o cientos, o centenares de ellos, que tienen una traducción al español perfectamente correcta y que las utilizamos por moda y es innecesario. ¿Qué lección deberían aprender cuando, bueno, un poco nuestros lectores cuando se lean este libro? En el sentido, ¿debemos conservar y debemos aferrarnos un poquito más a nuestro idioma? O bueno, o como has dicho tú en uno de los capítulos, pues aceptarlo, asumir estos cambios y ir con ellos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hablar y escuchar con sentido crítico de lo que estamos diciendo. Primero. Segundo, tenemos que distinguir entre lo que aporta algo a nuestra lengua y lo que no aporta. Las palabras nuevas que aportan microondas. Es que antes no había microondas. ¿Por qué no lo vamos a aceptar, no? Claro. Cliquear. Es que no es pinchar, porque es pinchar con un ratón tal. ¿Por qué no lo vamos a aceptar? Pero luego hay palabras, ya digo, que no aportan nada, ¿no? Pues esto. Como el business plan, ¿no? Efectivamente, ¿no? O el resort, ¿no? Bueno, entonces las palabras que no aportan nada, yo creo que vamos a intentar utilizar las nuestras, ¿no? ¿Para qué vamos a arrinconar las nuestras cuando las tenemos? Claro. Y son más bonitas. Pues sí, la verdad que sí. Y luego ya una última palabra, Julio, y es que no lo puedo evitar, que es un anacoluto. Un anacoluto. Bueno, vamos a ver. Un anacoluto es una incoherencia sintáctica, ¿no? Entonces es cuando... un anacoluto es cuando, ¿no? ¿Cuándo? Es, efectivamente. Un anacoluto es cuando no sé qué. No, un anacoluto es algo. Entonces utilizamos anacolutos sin parar, ¿no? Cada vez que decimos yo me gusta el fútbol, ¿no? Que no es yo me gusta el fútbol, es a mí me gusta el fútbol, ¿no? A mí ahí es complemento directo y el yo es, que es el sujeto, realmente no es necesario porque el fútbol es el sujeto, ¿no? El fútbol me gusta. Entonces es lo que sucede. Entonces los anacolutos, cuando hablamos en el día a día normal, en la vida cotidiana, es lógico que surjan, porque yo empiezo la frase así, un anacoluto es, y luego digo, bueno, voy a explicarlo de otra manera, ¿no? Pero cuando escribimos no puede ser. Y últimamente tendemos a escribir lleno de anacolutos que no dejan de ser eso, incoherencias sintácticas, ¿no? En fin, muchas veces lees algo y dices, parece que alguien lo ha grabado en una grabadora y luego se lo han puesto tal cual, ¿no? Hombre, vamos a intentar redactar bien, ¿no? Especialmente nosotros periodistas que tenemos esa misión y esa labor y esa responsabilidad. Sí que es cierto, y yo como periodista muchas veces me avergüenzo porque creo que mi hermana de 20 años a veces habla mejor que yo, la verdad. Bueno. Porque es inevitable. Estamos acostumbrados y la verdad que es una pena. Estamos a tiempo de cambiar, remedio, ¿no? Entre todos. Hombre, este libro ayuda mucho y yo lo aconsejo, se lo aconsejo a nuestros lectores y espectadores porque no solo que la gente que se quiera dedicar a algo profesional, un político, un ejecutivo, un periodista, yo creo que cualquier persona... Este libro le va a venir muy bien y bueno, y se va a reír. Efectivamente. Y es simpático. Se le puede echar un vistazo por la noche, no y qué tosto. No. Yo me lo he pasado muy bien las 8 primeras veces que lo he leído. Ya, en fin, ya para mí ya va perdiendo la gracia, ¿no? Pero yo ahora está simpático. Bueno, pues Julio Somoano, autor del libro Deslenguados, periodista y presentador de Telediario de Telemadrid. Ha sido un placer tenerte en los estudios de Periodista Digital.